Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Y hoy hablaremos de Cuba. Como ustedes saben, ayer el gobierno de Cuba declaró por Díaz-Canel que ganó el capitalismo, que perdió el comunismo, el socialismo y ganó el capitalismo. Bueno, eso es una declaración por lo pronto. Pero ¿cómo? Bueno, es que ya no pueden sostener la mentira de que el pueblo de Cuba vive en un paraíso. Bueno, viven en un paraíso los dirigentes, panzas de puerco. Viven en un paraíso los turistas que van a Varaderos y a otros lugares del turismo sexual. Las abuelitas alemanas vienen acá a refocilarse con los adolescentitos prietitos. Y naturalmente de el populacho, pues de aquí de México van también al turismo sexual con las chamacas, bueno, y con todo. Pero se juntan a veces algunos señores y se van una semana y allá se refocilan con jovencitas también. Y como ya todo está muy barato, hace rato estuve escuchando al balsero que estaba platicando con don Ángel Verdugo y me llamó la atención un aspecto de su plática, de unas tales jineteras, que un profesor universitario ganaba $2, máximo 4 al mes. Será hace unos 20 años. Y en cambio, una prostituta joven, por supuesto, pero no prostituta de la calle, sino una prostituta que seguía en su familia y que era la salvación de su familia. Algo así como cuando María Callas estaba muy pobretona allá en Atenas, etcétera. Lo que sucedió es que una jinetera en una hora ganaba $40. Por lo tanto, su familia podía vivir muy bien y de hecho aceptaban ese tipo de cosas. Lo mismo fue en Italia, en la Italia de la posguerra. También muchas inglesas se iban a Italia y allá compraban a chicos, así como las alemanas compran acá en Cuba los prietitos. Allá en Italia compraban a los jóvenes galanes y la familia estaba de acuerdo, porque la señora les compraba muchas cosas, la amante pues, o la patrona, o yo no sé cómo decirle, o la viejilla caliente. Como tenían dinero, los ingleses, entonces les compraban ropa, comida, joyas y demás. Y algunas tontitas pues se enamoraban del galán, pero el galán era simplemente un gigoló o gigoló, como ustedes le quieran decir. Es decir, uno que vendía su cuerpo, no tampoco como prostituto de la calle, pero que entonces entablaba una relación con una viejuca a la que le daba crán y entonces le pagaban por su trabajo. Bueno, pero ¿a qué viene esto que estoy diciendo? Que cuando hay tanta necesidad, tanta pobreza,
La gente se prostituye y hay muchos modos de prostituirse, pero la cosa no es ese cientos o miles de chamacas prostituidas por la necesidad, aunque algunas pues ha de ser por vocación, pero bueno. Cuando las cosas regresen a la normalidad, ¿qué va a pasar con esas chamacas? Porque también estaba pues diciendo ese señor que le dicen el balsero, que es un cubano que está en Estados Unidos, de que antes llegaban muchos buques de diferentes naciones a la isla de Cuba y que entonces allí pues esas jineteras estaban esperando a los clientes que venían de viajes de varios meses, que no habían tenido oportunidad de tener relaciones sexuales con nadie, y entonces venían jariosos, demasiado pues ansiosos por disipar sus penas. Y también eso es cierto. Hay trabajos que fuerzan a las personas, o forzan, como ustedes quieran decir, a ser célibes, entre comillas. Pero bueno, una sociedad degradada por el mal gobierno, porque por un lado el gobierno les prometió todo y de hecho les daba todo sin hacer nada. Por eso pues la gente estaba muy contenta cuando vivía Fidel Castro. Pero luego que la economía se fue deteriorando, bueno, cuando Fidel Castro estaba muy bien con los rusos y los rusos los mantenían, pero cuando de 1989 que cayó el muro de Berlín, entonces de hace 45 años empezaron a sufrir carencias los habitantes de Cuba, porque su mayor protector y mantenedor, la Unión Soviética, fue cayendo y decayó hasta que terminó para el año 2000, ya no existía. Y ahora todos quieren otra perestroika, que fue el cambio de la Unión Soviética a Rusia, del comunismo puro a un comunismo a medias con Cuba. A Gorbachov le tocó la perestroika. Bueno, que ahora se necesita una perestroika, es decir, un cambio de gobierno y de mentalidad en Cuba. No es lo mismo. Los rusos, fuera como fuera, en el fondo no renunciaron nunca a su religión, y también el gobierno, cuando fue muy crítico contra la religión ortodoxa, y los católicos y los evangélicos que estaban ahí, o protestantes, pero luego le fue bajando. Lo único que ahora tiene el mismo Putin es que allí no entran los testigos de Jehová. Esos no entran en Rusia porque no respetan la bandera y porque tienen prácticas, pues como eso de que si un niño tiene un accidente y necesita una transfusión de sangre, su religión se lo prohíbe, les prohíbe que le pongan sangre. Entonces Putin inteligentemente cerró las puertas a los testigos de Jehová, y él tiene su religión y tiene a sus patriarcas a su favor, a su servicio. El patriarca Kirill bendice a Putin y todas sus guerras. Y ahí está la contradicción que siempre ha habido. En Ucrania hay otro patriarcado y el patriarca de Ucrania bendice las armas de los ucranianos. Y el patriarca de Constantinopla ya está de acuerdo con el de Ucrania y ya separaron de
el sínodo, allá se llama sínodo, los patriarcas juntos que gobiernan las iglesias diferentes, pues entonces ya Cirilo, pues acá el patriarca de Rusia, ya quedó descalificado, pero en realidad no importa. Cada pueblo tiene su religión. Bueno, pero sí están separados en los ucranianos con los rusos en cuestión de religión, aparte de las guerras. Pero allá en Rusia fue fácil recuperar la religión, porque hasta el mismo Putin quiso que se santificara a los zares que habían asesinado a los revolucionarios allá en el 1917. Y entonces Nicolás II pues es un santo para ellos y su esposa y su familia, unos mártires porque los mataron los comunistas. Bueno, entonces allá en Rusia fue fácil que se recuperara la religión, porque además si tenían ya desde el año 700 para el 1900, ya tenían bastante tiempo, más de 1000 años siendo religiosos ortodoxos. Bueno, tenían 2000 años, los 2000 años. Estaba yo hablando de la división de las iglesias un poco con Carlomagno. Bueno, la religión más auténtica del cristianismo son los ortodoxos, porque al inicio la Iglesia Católica escribió sus libros sagrados en griego, y el griego era la lengua de la liturgia. Por lo tanto, la liturgia de los griegos viene desde la época apostólica. La liturgia de los latinos también viene desde la época apostólica, pero ellos perdieron el griego porque además no era su lengua, y entonces adoptaron el latín, que era la lengua de su país, de Roma. Entonces, cuando uno sabe algunas cositas, pues uno se da cuenta que hay que saber para poder tomar un juicio que no sea grosero y sobre todo que no sea condenativo de nadie. Bueno, pero lo que estoy diciendo es, volviendo al tema que digo, ¿cómo va Cuba a recuperar una cultura del trabajo y una religiosidad auténtica? Aunque la Virgen del Cobre, pues ahí siguió siendo venerada, está siendo venerada. Hay obispos, hay parroquias, pero poco a poco fueron aflojando, porque los que se declaraban católicos o creyentes eran gente de segunda. Ahora el gran problema no es que quiten a la bola de panzones, dragones, abusivos de la dirigencia, es cómo se va a recuperar el pueblo de Cuba de la corrupción que le hicieron sus gobernantes al impedir que la gente estudiara, pensara, trabajara, se mantuviera ella misma. Y es el mismo problema que va a haber aquí cuando se acaben las ayudas a esos jóvenes destructores del futuro y a esos buitres destructores de la nación, y a todos los gobernantes que ahorita están haciendo su agosto robando y robando y robando y que son impunes. ¿Cómo se va a recuperar algo de legitimidad y de rectitud en el gobierno mexicano y en todos los jóvenes que reciben dinero gratis y que no trabajan, no hacen nada, y que después de que les dejen de dar su dinero, ¿qué van a hacer? Van a robar, se van a ir con el crimen organizado, porque una nación no crece con jóvenes
inútiles, delincuentes. Una nación crece cuando la juventud se educa y esa juventud progresa y es mejor que los anteriores. Y la única forma de mejorarse hasta este momento es la educación. La educación. Y eso lo han descubierto todos los pueblos. Esto no, es como si o alguien dijera que descubre uno el hilo negro. No, no, no. La educación, por eso los griegos tenían lo que se llamaba la paideia, la educación de los niños, un sistema educativo para los niños. Los romanos también tenían, naturalmente para los nobles, por supuesto, pero siempre lo que tienen los ricos luego se difunde entre los pobres. Por ejemplo, hace 50 años había unos celulares que parecían tabiques y solo los tenían los magnates. Ahora en nuestros días, cualquiera tiene un celular. Lo que antes era un tabique y solo lo tenían los magnates, ahora lo tiene cualquier persona. Lo que antes eran las grandes diversiones, que solo podían ir los ricos, ahora pueden ir los medianamente ricos a los musicales y a otros espectáculos y hasta pueden ir con Shakira gratis. Bueno, lo que estoy diciendo es que la educación ha mejorado a todos y la ciencia y la religión y todo lo que es la sociedad. Pero cuando se malimpone a una gente que se le da todo y no se le pide nada, es destruirla como persona, porque el trabajo hace a la persona. El que no trabaja, como dijo San Pablo, pudiéndolo hacer, que no coma. Pero pues ese mandato de San Pablo, pues nos van a decir, ay, estaba loco. ¿Cómo no voy a comer si yo tengo de qué comer? Mire, aquí tengo pollos rostizados, pollos de los que yo quiera. Acá tengo un buey asado, allá tengo un cordero, allá tengo un guajolote, acá tengo un pavo, acá tengo lengüitas de jilguero, tengo un manjar exquisito. Bueno, pues está bien, pues, tengo jamón del mejor, de ese que sacan ahí en los mares bálticos, de esos jamones, bueno, salmones, de esos salmones de los salvajitos, y ya también digo de los jamones, yo tengo un jamón del mejor de España. Olé. Bueno, entonces, ¿cómo se educa a un pueblo al que se le regala todo? Y al que se le vuelve borrego, al que se borreguiza a través de darle todo. Pero eso sucederá muy pronto, porque esto de Cuba pues pareciera que iba a durar semanas. No, ya está a la puerta. ¿Cómo vaya a terminar todo? Pues quién sabe. Porque ya tienen 29 horas sin luz en toda la isla de Cuba y la gente ya está enfadada. Y también a la gente que se le da todo y cuando ya no se le da nada se vuelve una fiera y exige que se le dé. Y si no se le da, se pone violenta. Esperemos que no haya violencia en Cuba. Es muy importante. Bueno, acá, ya bajando acá nuestro patiecito, pues que es que ya bueno, yo no sé si ya lo mandó, la va a mandar, su nueva propuesta para una reforma electoral, de las leyes electorales, nuestra querida princesa. Por otro lado, hay una indignación en los medios porque salió el tutupiche, esa persona tan malvada, a pedir dinero para Cuba. Todos sabemos que no es para los cubanos, es para los dirigentes cubanos.
rompió todas las reglas de un fideicomiso. El mismo López Obrador puso muchas trabas para los fideicomisos y de hecho los acabó todos. Un fideicomiso, el que sea, sobre todo de caridad, de donaciones, ese fideicomiso dura meses en ser aprobado, si es que es aprobado. Pues a él se lo aprobaron en 4 días. Y un banco, ahora, ¿qué se puede hacer con esa cuenta en un banco? Lavar dinero. Es muy simple. Les está diciendo a sus amiguitos narcos, ahí tienen la oportunidad de lavar dinero, dónenlo entre comillas y luego lo recuperan, por supuesto, pero ya con una mochada que le dieron, una tajada que ya le quitaron, por supuesto. ¿Y a dónde va a llegar ese dinero que dice que es para el pueblo cubano? Para los panzones dirigentes cubanos, para esos, para que traguen más y se les ponga la barriga más grande, o para que se huyan y se vayan. Pero en fin, el que por su gusto es buey, hasta López Obrador le hace caso. Voy a leer sus comentarios. César Alemán, saludos, padre, saludos, César. Carlos Salas, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches, Carlos. César Alemán, espero y se encuentre bien. Sí, ya estoy más o menos. Gracias, César. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones en todo momento. Muchas gracias. Igualmente. Hermelinda López, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Padre y amigos, bendiciones para todos ustedes. Igualmente para ti, Hermelinda. María Sánchez, saludos, Padrecito, Dios lo cuide, Dios nos cuide a todos. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad presente en su plática. Muchas gracias porque estés aquí. Malena Orduña, llegando, buenas noches, Padre y grupo. Buenas noches, Malena. Qué bueno que ya estés aquí. Emma Flores. Buenas noches, Padre. Dios lo bendiga siempre y cuide mucho y a toda la familia segura. Muchas gracias. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga siempre y lo cuide donde quiera que usted se encuentre. Amén. Gracias igualmente. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Bendiciones para todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Así sea. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones. José Alejandro Cuturén, buenas noches. Yo creo el cubano sí trabaja lo que ya no sabe, capitalizar y capacitar el trabajo. Posiblemente sí, pues, José Alejandro. Bueno, es que los que trabajan con el gobierno, pues sí, ellos trabajan y les pagan, nada más que les pagan muy poquito, tú, José Alejandro. Hermelinda López tiene razón, padre, los muchachos se gastan el dinero en cerveza, es una tristeza, yo escuché a unos muchachos, sí, así es, los vuelven sinvergüenzas, creídos, groseros, inútiles. José Dolores Muñiz, saludos, padre, bendiciones a usted y a toda su audiencia desde Brazoria, Texas. Bueno, muchas gracias, José Dolores.
Marimar Blanco, bien dice la palabra de Dios, no les des el pescado, enséñalos a pescar. Emma Flores, padre, ahora algunos cubanos dicen que no quieren limosnas. No, pues ellos no quieren limosnas, quieren la libertad. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Dicen que el incendio de Dos Bocas fue por el pasto seco y está inundado por las lluvias solo en la 4 de Padres Milagros. Tienes razón. No, ese incendio se está inundado, pues es de petróleo, pues qué más, de gasolina y otras cosas. Pero bueno, la persona que quiere creer en las tonterías, pues que crea. Maritere, padre, mucha gente le donó millones a don Tutupiche, pero millones de mentadas. Sí, bueno, ya también imitando esa forma, alguien ya, la organización de las mamás, de las madres buscadoras, ya pusieron también su cuenta y espero que todo sea legal. Maricruz, buenas noches, padre José Luis, está fuera de orden ese AMLO, qué poca vergüenza de ese viejo lobo de mar. Sí, de ese viejo. Maritere, van a obligar a los que trabajan con el gobierno, burócratas, a que hagan su donativo. Sí, pues lo pueden hacer, ¿por qué no? Adriana Chávez, padre, Cuba lo van a liberar pronto. Trump necesita ganar confianza de sus electores y después sigue México. Por supuesto, ya Marco Rubio le está atizando al Tutupiche. Creo que se van a llevar a dos, al Tutupiche y a otro. Los están amenazando. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Si Dios quiere, mañana a las 9 pasaditas. Que Dios los bendiga. Mauricio García Bedoya dice que va a donar su mes de salario. Pues que lo done. El que por su gusto es buey.